Trabajar sin jefes, sin oficina y con libertad total de horarios. Para muchos esto puede sonar como un sueño hecho realidad y es justamente lo que promete la Gig Economy. Tal vez de primeras no te suene, pero si te digo Uber, Fiverr o Rappi, entenderás de qué estamos hablando. Este tipo de trabajo te da más que nada la flexibilidad del tiempo. Realmente tú aquí eliges el tiempo que quieres y base el tiempo es la ganancia que tú estás dando, ¿no? Cuando entras a trabajar a estas plataformas digitales, te prometen que serás tu propio jefe. Pero ¿a qué costo? Vacaciones en lo más mínimo, ojalá, pero no. Seguro médico, que yo sepa, no. Eres como, entre comillas, tu propio jefe, pero al final tienes una disciplina. Porque si no trabajas y no cumples con los horarios, no haces nada. Entonces, al final, no sé, contradice que eres tu propio jefe. La Gig Economy, también conocida como economía colaborativa, economía entre pares o economía de plataformas, es un modelo laboral basado en trabajos esporádicos conectados a través de plataformas o apps digitales. Las personas que trabajan en estas plataformas cobran sus servicios de forma independiente sin tener que trabajar para un empleador. Algunos lo hacen para ganarse un dinero extra o adquirir experiencia, algo temporal. Afortunadamente no tengo otras necesidades, entonces el sueldo que gano puedo dedicarlo para gustos o alguna otra cosa. Sí ha sido como, pues mientras terminaba de estudiar, fue un salvavidas pues bastante bueno porque podía ganar un poco de dinero mientras terminaba mis estudios. Sin embargo, muchos lo hacen como último recurso. Este es el único trabajo por el cual nosotros podemos subsistir. Tengo problemas para tener un trabajo estable y repartiendo pues me da una libertad de poder faltar o acomodar mis horarios como yo quiera. Pero esto de quitar al jefe y el contrato, ¿es un acto de generosidad o hay otro interés o estrategia de por medio? No son trabajadores, son riders. Y en el caso de Uber, socios conductores. O sea, siempre la plataforma trató a través del lenguaje de establecer una marcada diferencia y alejarse del derecho del trabajo. La Gig Economy llegó para quedarse y ha tomado fuerza en el mercado laboral de la región. Por eso, en este episodio de Cómo te afecta, vamos a analizar si los trabajadores de plataformas digitales realmente son sus propios jefes o si más bien son una nueva forma de precarización del trabajo. Empecemos. ¿Cómo y cuándo surgieron todas estas aplicaciones? Todo empezó en Estados Unidos. Justo después de la crisis financiera de 2008, millones de personas perdieron sus empleos y buscaban ingresos alternativos. En Silicon Valley, en California, la meca de los startups, encontraron una fórmula brillante: conectar a gente dispuesta a trabajar con gente dispuesta a pagar por un servicio, pero sin asumir las responsabilidades de un empleador tradicional. Vos elegís cuándo y cuánto trabajar, sí, pero también renunciás a derechos como vacaciones, seguro social o estabilidad. Así fueron naciendo apps como Uber, TaskRabbit o Airbnb que se valieron del cóctel perfecto: desempleo y smartphones. En su reporte Trabajar sin Fronteras, el Banco Mundial estima que hasta 435 millones de personas en el mundo podrían estar trabajando en plataformas digitales, pero no todas viven de eso. Lo tienen como su empleo principal 132,5 millones de personas, 173,7 millones lo hacen como una actividad secundaria y el resto trabajan menos de 10 horas semanales. En América Latina y el Caribe, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, estima 12 millones de trabajadores principales, 21 millones de trabajadores secundarios y 14 millones de trabajadores a tiempo parcial. O sea, aproximadamente unos 47 millones de personas de un total de 330 millones de la fuerza laboral en América Latina participan en este modelo de la Gig Economy. Y aquí hay que aclarar que tanto el Banco Mundial como la OIT señalan que estimar de manera más precisa la cantidad de trabajadores en las economías de plataformas es un desafío muy grande. Recopilar los datos es difícil y por eso sus cifras son un estimado, pero advierten que esos números pueden ser más elevados por el fuerte crecimiento que ha tenido esta modalidad de trabajo en los últimos años. Ahora bien, la OIT clasifica este tipo de economía en dos grandes grupos. Por un lado están las plataformas basadas en la web como Fiverr, Upwork, Freelancer o Amazon Mechanical Turk. Son trabajos remotos online que van desde el diseño y la programación hasta realizar microtareas o encuestas. Lo que yo hago básicamente son pequeñas traducciones. Y por otro lado están las plataformas basadas en la ubicación, probablemente las que más ves en las calles:
Uber, Globo, Rappi, etc. Estas incluyen tareas como transporte o entrega de comidas y son trabajos asignados dependiendo de tu localización, por lo que importa mucho dónde estás físicamente. El caballero que me arrienda trabaja de esto en auto y me lo recomendó y comencé trabajando en bicicleta, pero no lo elegí. En general, los que trabajan en las plataformas basadas en la web suelen tener un nivel educativo más alto que aquellos que trabajan en las plataformas basadas en la ubicación. Pero ambas formas tienen algo en común. El trabajo es fragmentado, temporal y muchas veces inestable. El trabajo en plataformas basadas en la web trasciende países, zonas horarias y hasta regulaciones. Sí, desde tu cuarto en Lima podés trabajar para una empresa en Nueva York, pero esa libertad tiene un costo. No hay leyes claras que te protejan. El trabajo que llamaríamos online es un trabajo que no está regulado, como son servicios prestados en distintos países en definitiva. El punto es establecer exactamente cuál es la regulación legal aplicable, con lo cual indudablemente que es muy probable que sean trabajadores en que haya mucha precariedad, haya indudablemente informalidad y que evidentemente no haya forma de garantizar, uno, que tengan seguridad social y segundo, que se paguen los impuestos. Y si te estás preguntando para quién trabaja la mayoría, la respuesta es simple: Estados Unidos y Canadá. El 79% de los contratantes de estas plataformas están allí. Los contratantes de otras regiones fuera del continente americano representan el 10,8%. En América Latina se encuentra solo el 10,2%. En total, 9 de cada 10 freelancers en América Latina basados en la web trabajan para alguien fuera de la región, según la OIT. O sea, la mayoría trabaja para economías externas. Esto no es solo una curiosidad geográfica, es un problema legal porque cuando el que te contrata está en otro país, ¿quién te protege? ¿Qué leyes aplican? Este modelo globalizado conecta por lo general a trabajadores del sur global con empresas del norte y para muchos trabajadores en América Latina esto representa una oportunidad, pero a la vez está dejando muchos vacíos sobre la mesa. Y eso provoca una dificultad acerca de establecer exactamente qué regulación se le aplica y cuáles son los derechos que tendría. Yo diría que la principal dificultad es esa. Tiene que ver con que no tenemos regulación sobre un trabajo que llamaríamos transfronterizo. Además, ¿significa esto que las empresas de países desarrollados están buscando talento en nuestra región porque sale más barato? Uno pensaría que si el trabajo proviene de países ricos, se gana bien. Pero la realidad es otra. Según la OIT, en promedio, un trabajador de la región recibe poco más de $8 por hora cuando solo se consideran las horas remuneradas. Pero esto no incluye el tiempo que los trabajadores dedican a la búsqueda de los servicios y a las tareas administrativas como contestar los correos de los clientes. Si se considera este tiempo como parte del trabajo, hay una diferencia significativa. El promedio del pago es de menos de $5,50. Eso sí, poco más de la mitad de los encuestados del informe de la OIT indicó que el trabajo en plataformas no es su principal medio de ingresos y de ellos, la mayoría dicen identificarse como empleados formales en otros trabajos. Yo lo combino con trabajos de asistencia personal. Soy asistente en una empresa. Además de eso, vivo en Nueva York, es una ciudad muy cara. Pero los que sí viven de ello, como ya vimos, muchas veces ganan apenas el salario mínimo. A mí sí me gustaría poder combinar el pequeño trabajo de freelance que tengo cuando logre conseguir un trabajo fijo de tiempo completo. Además, también está el tema de las prestaciones sociales. Una cosa es no tener vacaciones, otra muy distinta es no poder pagar el hospital si te enfermas o no contribuir para tu futura pensión. Según la OIT, más del 40% de los trabajadores latinoamericanos de plataformas web no son cubiertos por la seguridad social. Prestaciones como tengo por parte de la escuela, el servicio médico y tanto, no lo ocupo tanto, pero sí sé de otras personas que precisamente tienen que contratar el seguro por aparte, y pues se vuelve un poco más complicado. Yo diría que las prestaciones es un contra muy grande que tiene el freelance, porque no hay prestaciones. La promesa de la gig economy suena muy moderna y muy llamativa. Flexibilidad, independencia, internacionalización, pero detrás de esta narrativa, muchos trabajan sin contrato, sin estabilidad y sin seguro de salud. No tengo beneficios de salud en caso de accidente. No tengo vacaciones pagas, que hasta incluso a veces temo tomar vacaciones por temor a yo perder un trabajo donde pueda conectar o donde pueda
tener el salario del mes. Libres, sí. Protegidos, no tanto. Y ojo, que estas son las condiciones de los trabajadores basados en la web que hacen trabajos que requieren más formación. Como dijimos, ellos suelen tener mejores condiciones que aquellos que trabajan en plataformas basadas en la localización. Cuando hablamos de economía de plataformas, no todo pasa detrás de una pantalla. También hay quienes viven la gig economy en la calle, en su bici, moto, auto o yendo de casa en casa. No, yo simplemente hago Uber y Lyft. Yo, tiempo completo. Algunas de las plataformas que funcionan según la ubicación son Uber, Cabify o Lyft para el transporte de personas, Rappi, Pedidos Ya o Globo para repartir comida y otros artículos, o apps como Solvers o Home Solution para la limpieza o arreglos de viviendas. Este tipo de trabajadores son muy distintos a los freelancers que trabajan desde la computadora que veíamos hace un rato. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en México, Colombia, Chile y Brasil, el 94% de los conductores de Uber son hombres con una edad promedio de 38 años. Pero ojo a este dato clave, solo el 53% es dueño del auto que maneja, un 22% lo pide prestado de un familiar y un 15% lo alquila o pertenece a su empleador, lo que reduce aún más sus ingresos reales. Muchos también enfrentan el mismo problema que los freelancers en la web, no tienen seguro ni contribuyen a su retiro. Lo del seguro no estoy muy seguro de eso, del seguro médico no creo que tengamos, o nunca lo he utilizado. El trabajo es riesgoso. Van en moto o bici en la calle todo el día, así llueve, truene o relampaguee. Si pasa algo, ¿quién los protege? Las plataformas respecto a esto reaccionan siempre así. Te batean con su aseguradora, te derivan para allá y ya después pues ya no es su problema porque ya se quitaron de encima el asunto. Lo que no me gusta de esto es que a veces uno está más expuesto en la calle a la hora de conducir, que a veces uno se encuentra un mal conductor y bueno, puede ocasionarnos un accidente. En Chile, por ejemplo, un 80% de los repartidores tradicionales, los que trabajan fuera de las aplicaciones, tienen seguro médico, pero entre quienes trabajan con apps, solo el 8% lo tiene. Sí, escucharon bien, 8%. En mi opinión, una caída libre en derechos laborales. Si yo tengo algún accidente o algo, tendría que salir de mi bolsillo o simplemente rogar que no nos pase nada. Estas plataformas además se han convertido en una de las principales fuentes de trabajo para personas que no se pueden insertar tan fácilmente en el mercado laboral, una ventaja que veremos más adelante. Entonces, ¿por qué muchos se deciden por esta forma de trabajo? La gig economy promete libertad, independencia e ingresos rápidos. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Según la OIT, esta forma de trabajo ha abierto nuevos mercados, ha generado ingresos para quienes antes no tenían empleo y tiene una gran ventaja, bajas barreras de entrada. Es decir, no necesitas muchos requisitos ni experiencia para empezar. Para muchos jóvenes que se encuentran con la paradoja de querer trabajar pero no tener la experiencia que les pide el mercado, es una gran ventaja. El freelance fue lo que más fácil pude yo como cachar de trabajo, más que un trabajo fijo, porque un problema muy grande que he visto mucho como en las entrevistas de trabajo o así, es que se requiere experiencia mínimo de 2 o 3 años en cierto... en el campo en el que quieras desarrollarte, ¿no? La flexibilidad que ofrecen estas plataformas también es especialmente valiosa para quienes tienen que cuidar a otros o para quienes buscan compaginar trabajo con estudios o proyectos personales. La dinámica laboral y la dinámica demográfica y la dinámica dentro del hogar impide que las personas tengan trabajos de tiempo completo en donde estén en un lugar específico por 8 horas durante 5 días o 6 días a la semana, puesto que pues, hay muchas necesidades dentro del hogar y como grupo pues, les es más fácil tener una ocupación que les genere flujo de manera mucho más rápida. Simplemente puedo llegar a cualquier hora o me puedo ir también a cualquier hora del día si me surge algún inconveniente. En muchos casos, trabajar a través de plataformas fue una vía de salvación durante la pandemia y para quienes migran a otros países es una puerta de entrada al mercado laboral. Se ha identificado que efectivamente la vía como se incorporan al mercado los trabajadores es justamente a través de estas plataformas digitales, en todas sus versiones. Porque no hay barreras de acceso.
La OIT señala que en 2021 en Argentina y Chile los migrantes representaban más del 70% de los trabajadores de las plataformas de delivery. Y sí, puede ser una entrada al mercado laboral, pero no la de mejores condiciones. Son ocupaciones claramente informales. O sea, efectivamente hay un problema que está vinculado con que el trabajo que se le ofrece a los migrantes es un trabajo que indudablemente es de corta duración. Para muchos es lo que toca. No fue elección, simplemente es lo que por el momento hay disponible. Por el momento de buscar un trabajo o algo, muchas veces no está la disponibilidad por temas de documentos, por temas de tiempo. Muchos de estos migrantes tienen estudios y experiencia, pero la situación migratoria irregular los empuja a aceptar cualquier trabajo. Porque yo estudié para ser alguien grande, no solamente para manejar y pararme todos los días manejando una bicicleta. Aquí nos empezamos a bajar de la nube, porque sí, hay flexibilidad, pero también hay precariedad. Como ya hemos mencionado, la mayoría de estos trabajos no vienen con contrato. Básicamente estás solo, hasta el equipo lo tenés que poner vos mismo. El pago me parece que es muy poco para todo lo que uno es el que presta el carro, el que le tiene que hacer el cambio de aceite, el cambio de las llantas, el que le mete las millas a la camioneta, y pues me parece muy poco pago para todo eso, que uno es el que pone la herramienta de trabajo. También está el tema que hemos mencionado anteriormente, el seguro de salud. Un compañero repartidor perdió una pierna en un accidente mientras trabajaba, y la empresa tiene unos seguros de atención médica que se reducen a eso y de daños a terceros, ¿no? En caso de que la responsabilidad sea del repartidor o del conductor, se le pagan los daños a la otra persona. El problema es que hasta ahí llegó la atención o la cobertura de estos seguros que paga la plataforma, y entonces por mucho que te cubrió la operación, por mucho que te cubra los medicamentos y la recuperación, al final quedaste incapacitado para seguir trabajando. De repente en la lluvia pues es un poquito peligroso los que andamos en moto, los que andamos en bici. A esto se suma que no hay crecimiento profesional claro ni reconocimiento formal del trabajo. En la tradición del derecho del trabajo, quien garantizaba la calidad del servicio del bien era la empresa, contratando buenos trabajadores, capacitándolos, entregándoles oportunidades de promoción con buenas remuneraciones. Y aunque muchas plataformas los presentan como socios independientes, lo cierto es que, como dicen algunos, no son tan independientes. El que manda es el algoritmo. La incertidumbre, que tú no controlas, tú no tienes el control de la aplicación. Tú, en cualquier momento, tú tuviste un percance con un pasajero, y la aplicación te laquea y punto, y se acabó. Ya tú no haces más Uber o no haces más Lyft. En resumen, para muchos esta flexibilidad no es necesariamente una elección, sino la única opción ante la falta de un empleo estable. Una cosa está clara, esta nueva forma de trabajar llegó para quedarse. En varios países ya se barajan regulaciones para que estas plataformas ofrezcan las condiciones laborales más dignas. Es una lucha sobre cuál es la definición que debe prevalecer, si es trabajador independiente o si es trabajador dependiente. Esa discusión, en mi opinión, y no es la del banco, me parece que está rebasada por la realidad, puesto que no cumple estrictamente con ninguna de las dos. Y por lo tanto es necesario encontrar una alternativa que nos permita garantizar que la gente pueda utilizar esta forma de generación de ingresos y cumpla con lo mínimo establecido. Lo que está en juego no es solo una definición, sino una categoría legal. Aquí el asunto es enteramente distinto. Aquí quien califica es el usuario. Y evidentemente que la decisión que adoptaron estas plataformas desde que se constituyeron en la segunda mitad del siglo XXI fue la de alejarse del derecho del trabajo. Pero, ¿qué han hecho los países para enfrentar esta realidad? Comencemos en Estados Unidos. En 2019, California quiso obligar a Uber, Lyft y otras plataformas a tratar a sus conductores como empleados. La ley AB5 les exigía salario mínimo, seguro y horas extra, pero las empresas se negaron, con el argumento de que su modelo no era compatible con esa rigidez y contrapropusieron la Proposición 22. Esta fue una proposición que fue aprobada en un referéndum que se efectuó el año 2020, en el que por amplia mayoría
mayoría, casi el 60% de la población de California decide excluir a estos trabajadores de la AB5. O sea, ganaron las plataformas digitales, luego de gastarse más de $200 millones en publicidad para la campaña. Con esto, crearon una figura intermedia, contratistas independientes con beneficios limitados. Es decir, los trabajadores no son empleados formales, pero obtienen algunos beneficios mínimos que son salario mínimo, pero solo por tiempo activo, subsidio parcial de seguro médico, pero solo si trabajas más de 15 horas a la semana, y seguro limitado por accidentes. En el otro extremo del mundo, España fue más lejos. En 2021, el gobierno aprobó la ley Rider. Los repartidores pasaron de ser trabajadores autónomos a trabajadores por cuenta ajena. Esta ley obligó a las plataformas a proporcionar a los repartidores y conductores un contrato formal, seguro social y seguro de accidentes. Pero las cosas no salieron como se esperaban. Deliveroo, por ejemplo, abandonó el país, algunas plataformas redujeron su plantilla y los repartidores vieron una caída en sus salarios medios. Y en Latinoamérica, ¿cómo están las cosas? Con más de 650,000 colaboradores, México es uno de los países con el mayor número de trabajadores en aplicaciones en la región. No, solo me dedico a lo que es Uber, que es la única aplicación de reparto. En 2024 se aprobó una reforma para proteger a repartidores y conductores. Lo bueno que hace la legislación mexicana ahora, recientemente reformada, es justamente pues dar seguridad social, dar prestaciones laborales a través de este reconocimiento. Habrá un contrato laboral entre repartidores y conductores con las plataformas que de hecho ya están enviando en estos días. Se preserva la flexibilidad en el trabajo, es decir, no está planteando esquemas de jornadas laborales fijas, no hay topes de jornadas laborales. En muchos sentidos eso podría ser un problema, pero al menos para el esquema de flexibilidad que se maneja en la plataforma funciona así. En resumen, la reforma garantiza contrato, seguridad social y derechos laborales siempre que se genere al menos un salario mínimo al mes. Las personas que no alcancen ingresos iguales a un salario mínimo mensual serán consideradas trabajadores independientes, pero protegidos contra accidentes de trabajo. Todo esto suena muy favorecedor para los repartidores. Algunos están muy contentos. Yo estoy a favor porque pues no, mucha gente se queja de que van a quitar más, de que van a quitar repartidores y no, es lo mismo. O sea, te van a quitar los mismos impuestos, simplemente que aquí vas a generar, van a tener como un tope donde vas a poder tú entrar por si quieres asegurarte tú o tu familia, los créditos. Otros repartidores, no tanto. Muy en contra, muy en contra porque desde el principio esto ha sido una artimaña entre líderes sindicales y funcionarios públicos que nunca nos hicieron caso por parte de un repartidor menos, y si nos hacían caso era mera pantalla, nunca se llegaron a acuerdos y nos descuentan por nada. Sin embargo, también nosotros identificamos que hay mucha desinformación y temores infundados, digamos, a partir de lo que piensan que va a ocurrir, pero no a partir de lo que dice el texto de la ley y de lo que ha explicado la Secretaría del Trabajo y las autoridades en muchas otras ocasiones. Muchas de estas desinformación y temores infundados surgen o parten de información que ha compartido las propias plataformas, en una suerte de campaña de desinformación que hemos identificado. Chile va más adelante. En 2022 fue el primer país en la región en aprobar la primera ley específica para plataformas, pero entró en vigencia apenas en abril de este año. También aquí ha habido opiniones a favor y en contra. Pero entonces, ¿qué debería hacer el resto de la región? ¿Seguir los ejemplos de ley en España o de California o seguir la línea de México o Chile? España y Estados Unidos son dos países muy diferentes en sus instituciones y en el funcionamiento de sus mercados laborales respecto a América Latina, que hacia adentro también es muy heterogéneo. Entonces, me parece que lo importante sería cómo ajustamos en cada caso las instituciones de seguridad social. Si no ajustamos esos productos al aseguramiento, pues la gente no ve el valor de estar contribuyendo a la seguridad social. La realidad es compleja. Unos países protegen, pero vuelven a las plataformas más rígidas. Otros buscan flexibilizar y a la vez proteger, pero no logran abarcar a todos los trabajadores. ¿Es posible regular sin matar la flexibilidad? ¿Puede haber libertad con derechos?
La economía de plataformas está redefiniendo el mundo del trabajo, pero como vimos, esa libertad que ofrece muchas veces se paga con inseguridad y cero o pocos derechos. En América Latina ha profundizado uno de los retos más grandes de la región, la informalidad, dejando a millones sin acceso a seguridad social ni protección básica. Sí, puede ofrecer flexibilidad y una vía rápida de ingreso, sobre todo para jóvenes inmigrantes. Pero mientras las plataformas sigan operando sin reglas claras, los que pagan el precio son los trabajadores. El desafío ahora es pensar cómo hacer que este modelo sea realmente justo sin que la tecnología sirva como excusa para recortar lo básico, un trabajo digno. ¿Y vos? ¿Has trabajado para alguna de estas plataformas? ¿Cuáles ventajas y desventajas le ves? Con esto los dejo, los leo a través de los comentarios de nuestro canal de YouTube @DW Cómo Te Afecta. ¡Chao!